El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se puede manifestar a través de las lenguas, sistemas estructurados de signos que expresan ideas y significados, y están representados por medio de palabras. El ser humano puede producir aproximadamente unos 200 sonidos o fonemas, unidades de sonidos cortos y distintivos. Por ejemplo, sonidos como p, m, o, e. Los fonemas se combinan para formar morfemas, que se consideran como la unidad mínima capaz de expresar significado. Los morfemas pueden ser palabras completas o también sufijos o prefijos de una palabra para alterar su significado. Por ejemplo, la palabra casa se divide en los fonemas k, a, s, a. Ahora, el léxico es el conjunto de palabras de un idioma determinado. Según la RAE, el español tiene unas 93.000 palabras, lo que resulta en una cantidad infinita de combinaciones para construir frases y oraciones. La gramática se define como el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje dentro de la oración. Aunque sabemos que los humanos adquirimos el lenguaje por interacción con otras personas y pasamos de un lenguaje receptivo en la infancia a un lenguaje productivo unos años más tarde, ha sido un tema de estudio constante entender cómo el cerebro humano procesa el lenguaje y qué partes del encéfalo están involucradas. Los primeros intentos para localizar en dónde se procesa el lenguaje en el cerebro fueron realizados durante la primera mitad del siglo XIX. Los frenólogos, tales como el médico alemán Franz Joseph Gall, estudiaban la conformación del cerebro como indicador de facultades mentales y localizaron el lenguaje y el habla en la zona anterior del córtex cerebral. En 1825, el médico francés Jean-Baptiste Bullion fue el primero en establecer clínicamente que el centro del habla se sitúa en el lóbulo frontal. También fue el primero en diferenciar entre la pérdida del habla resultante de la incapacidad de crear formas de palabras y recordarlas y la resultante de la incapacidad de controlar los movimientos implicados en el habla. En 1836, Marc Dax, un neurólogo francés, atribuyó los trastornos del lenguaje a las lesiones producidas en el hemisferio cerebral izquierdo, pues pudo observar que los pacientes que frecuentemente presentaban afasia habían sufrido un trauma en el hemisferio izquierdo y por esto supuso que los centros del lenguaje se localizarían ahí. En 1861, Paul Broca presenta las primeras evidencias sobre la afasia en la Academia de Neurología francesa, demostrando que los centros del lenguaje expresivo estaban situados en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, un área que hoy es conocida como el área de Broca. Alrededor de la misma época, Karl Wernicke, un neurólogo alemán, encontró evidencia de que el lenguaje comprensivo se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Estos hallazgos tuvieron una gran importancia, pues con ellos se sentaron las bases de la neuropsicología del lenguaje. A mediados del siglo XX, Norman Geschwind, neurólogo de la Universidad de Harvard, sugirió que, además de las regiones clásicas identificadas por Broca y Wernicke, habrían implicadas otras regiones en los lóbulos parietal, temporal y frontal, lo que resultaría en el modelo conocido como el modelo Wernicke-Geschwind. Según este, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo: la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado. Un último estudio que vale la pena mencionar es el del neurocirujano norteamericano Wilder Penfield, quien por medio de estudios de estimulación eléctrica de la corteza cerebral logró evaluar cómo se afectaban las funciones del lenguaje oral y escrito. El trabajo de Penfield resultó en un mapa de las zonas corticales donde se generaba mutismo al ser estimuladas por electricidad, lo que confirmaba que estaban implicadas en el procesamiento del lenguaje. Gracias a todos los avances en tecnología e investigaciones hechas por científicos, se puede afirmar que el hemisferio izquierdo es el principal encargado de las funciones léxicas y semánticas del lenguaje en la mayoría de las personas. Sin embargo, en la actualidad, se cuentan con evidencias que muestran que el hemisferio derecho es sumamente importante para los aspectos emocionales del lenguaje y para el procesamiento de la información musical. De hecho, existen estudios de estimulación eléctrica que muestran una gran variabilidad en la localización del lenguaje existente entre paciente y paciente,
los cuales dependen de si son diestros o zurdos e incluso si se habla más de un idioma. Created using How To.